Stranger Things es una serie de televisión web de ciencia ficción y terror, que es coproducida y distribuida por Netflix. La serie se desarrolla en la pequeña ciudad de Hawkins durante los años 80, donde esto comienza cuando Will Byers, un niño del pueblo, desaparece misteriosamente, y su familia y amigos, Dustin Henderson, Mike Wheeler y Lucas Sinclair, van en su búsqueda, encontrándose ellos con varios fenómenos sobrenaturales que están relacionados con un laboratorio secreto del gobierno, aunque en medio de su búsqueda de los chicos, se encuentran con la pequeña Once, una niña con poderes telequinéticos que escapó del laboratorio, que con su ayuda descubren la existencia del mundo al revés o el otro lado, una dimensión oscura y peligrosa de donde provienen criaturas monstruosas. Esto provoca que los habitantes de Hawkins, el sheriff Jim Hopper, Nancy Wheeler o Steve Harrington, deban enfrentar amenazas cada vez mayores, como el Demogorgon, el azotamentes, o el ser más letal, Vecna. El fenómeno Stranger Things es una serie de gran popularidad, lo que hizo que se adentrara en la cultura pop con distintos elementos, en el que incluye a los videojuegos, por eso en este video veremos sus distintas apariciones o colaboraciones con estos últimos a lo largo del tiempo. Así que sin más, empecemos. Minecraft. Famoso videojuego de construcción y aventura que se destaca por ser un juego en el que se pueden recrear distintas series o películas en su característico estilo visual de cubitos. Presenta un pack de skins de distintos personajes de Stranger Things, estando disponibles para las ediciones de consola Bedrock. Con este pack estarás preparado para las aventuras retro espeluznantes, ya que está aquí todo el elenco disponible, con los cuales podrás recrear la entrada a una instalación clasificada con Hopper, empezar a jugar a mazmorras y dragones con Mike, o, ¿por qué no ponerte totalmente telequinético con Once, o incluso luchar o escapar de los aterradores Demogorgos? Rocket League. Juego que combina el fútbol con los vehículos, los cuales tienen cohetes propulsores que les facilitan golpear la pelota en la portería. En el evento especial anual Reliquias de Halloween del 2019, contó con una promoción temática de Stranger Things con artículos de rareza limitados, que estaban disponibles para su compra durante el evento, siendo algunos de estos: los sombreros, hojarasca, y campamento de a saber dónde. Los banners, Demogorgon, Scoops Ahoy. Las calcomanías, Spider Boogie, Hawaiiana Hopper, corriente de hojas, y varios otros cosméticos y accesorios más. Además, la Arena Granja recibió una actualización en la que nos llevará al reino del mundo al revés, siendo transformada en un ambiente oscuro y aterrador que es vigilado por el enloquecedor azotamentes. Así que asegúrate de cuidar de tus compañeros mientras te diviertas en esta arena. Roblox. Plataforma de juegos en línea con un sistema de creación que te permite programar y jugar experiencias creados por otros usuarios. Como colaboración con la serie y Roblox, se han organizado varias campañas y eventos promocionales por medio de la experiencia creada para el juego, llamada Stranger Things Starcourt Mall, en la que te adentrarás en el conocido centro comercial de la serie. Este está lleno de referencias, así como también los distintos personajes de la serie. Estuvo disponible por la celebración del lanzamiento de Stranger Things 3 y más adelante para el día de Stranger Things. En este aparecen distintos elementos de los personajes, como ser, la máscara de Demogorgon, sombreros Scoops Ahoy, gorra de Dustin, la bicicleta de Mike, el desollador de ratas, y el atuendo de Once en Starcourt Mall. Estos objetos se podían obtener pasando misiones que adoptan la forma de 4 minijuegos interactivos, siendo estos: Escape del laboratorio Hawkins, un juego al revés de gato y ratón multijugador, aunque aquí es escape y supervivencia contra el Demogorgon, o una caza de este monstruo contra los demás supervivientes hasta capturar a cada uno de ellos. Dados de duelo, un juego de batalla por turnos con dados que homenajea a los duelos de cartas de mazmorras y dragones. Resortera de alta puntuación, coge tu cohete de muñeca y pon a prueba tu puntería en un ataque de puntuación de galería de tiro, pero asegúrate de disparar a los monstruos de cartón. Delivery Dash. Corre contra el reloj para entregar helados Scoops Ahoy a los compradores del centro comercial. Todos estos te dan monedas especiales para comprar en las distintas tiendas del centro comercial, y así estés disfrutando más de esta experiencia de fiesta inmersiva en el mundo de Stranger Things.
Los 7 pecados capitales, Gran Cruz. Videojuego móvil RPG por turnos, basado en el manga homónimo, en el que te sumergirás en este mundo de fantasía junto a Meliodas y el resto del elenco de los 7 pecados capitales. En el juego se organiza un crossover con Stranger Things en el que se podrá elegir entre una variedad de los personajes favoritos de la serie, siendo estos 11, Will, Mike y Jim Hopper, cada uno disponible como un nuevo héroe para seleccionar y salvar el día. Como parte de la colaboración se incluye un evento en formato de historia, en la que nos mostrará el cruce de los chicos con los Caballeros Santos, los cuales ingresaron a estas tierras por unos portales del mundo al revés, aunque ellos no llegaron solos a estas tierras. Gracias a sus conocimientos de estas criaturas, los chicos deberán ayudar a los caballeros a derrotar a los demogorgos y a las otamentes que ha invadido el reino de Britania, y de investigar cómo volver a casa. Además de los personajes, se podrán ganar distintas recompensas de alto valor por tiempo limitado, como diamantes, artículos y disfraces de la serie, entre otros. Smite. Videojuego del tipo MOBA que se distingue de otros títulos del género por su perspectiva en tercera persona y su temática de héroes centrada en los dioses de diversas mitologías. Los héroes y monstruos de Stranger Things se unen a Smite, en un pase de batalla exclusivo, el cual contó con varias skins exclusivas inspiradas en personajes de la serie. Siendo estos, la valiente 11 con poderes psicoquinéticos, es Silla, además de tener el estilo Starcourt. El jefe de policía de Hawkins Hopper con sus 2 revólveres, es Apolo, además de tener el estilo camisa hawaiana. El Demogorgon, un ser proveniente del mundo al revés, es Bakasura. Y el azotamentes, la masa indestructible proveniente del otro lado, es Sylvanus. También como parte de la colaboración, el mapa de la arena se ha convertido en el otro lado. La espantosa dimensión alternativa de Stranger Things ha alterado el modo más popular del campo de batalla de los dioses, poseyendo sus característicos portales en distintas zonas. Además de las skins, se podrán desbloquear montones de objetos temáticos a medida que avances en el pase de batalla de Stranger Things, aunque también hay algunos objetos gratis. Dead by Daylight. Juego de terror multijugador 1 vs 4, donde un jugador asume el papel de un asesino brutal y los otros 4 juegan como supervivientes. El asesino tiene como objetivo sacrificar a tantos supervivientes como sea posible antes de que ellos escapen del lugar. Stranger Things llega como nuevo pack de DLC, agregando al Demogorgon, Nancy y Steve dentro de este juego de terror. Este pack incluye el nuevo mapa, Complejo Subterráneo. Es una ubicación bajo el Laboratorio Nacional de Hawkins, el siniestro complejo que provocó una grieta interdimensional que liberó a docenas de criaturas antes de quedar aislado. Además, introduce a un nuevo asesino, el monstruoso y sobrenatural Demogorgon. Es una criatura de varios dientes afilados que proviene del mundo al revés, el cual tiene la habilidad, Portal del Abismo, con el que viajará a distintos puntos que marque y aparezca de manera más rápida y precisa para cargar y abalanzarse sobre su presa a distancia. También aparecen 2 nuevos supervivientes, siendo estos Nancy Wheeler, una tenaz aspirante a periodista que tiene un instinto para las buenas historias, y Steve Harrington, un ex deportista de instituto con un don para meterse en problemas, quien al recibir una llamada de ayuda de su amiga Nancy, va en camino para adentrarse también al Laboratorio Nacional de Hawkins. Cada uno de estos personajes tiene distintas skins para desbloquear, las cuales hacen alusión a distintas escenas en las que hacen referencia a estos atuendos. Aunque también se añaden skins más especiales, como la skin Geomutación para el Demogorgon, una versión mutada de este enemigo mortal. Así como también para Steve y Nancy, con unas skins basadas en su pasado escolar. Y por último, parece ser que llegará próximamente un nuevo asesino, el persistente Vecna. Far Cry 6. Videojuego de acción y aventura en primera persona de mundo abierto, en el que encarnamos a Dani Rojas, la chispa del movimiento revolucionario para liberar al país de Yara, una nación que se encuentra sometida a una cruel y despiadada dictadura. Como un crossover con la serie Stranger Things, se agregó una misión DLC llamada La Desaparición.
Es una misión que incorpora elementos de la serie y cosméticos que estarán como recompensas al jugar esta increíble colaboración con la serie, en la cual puedes esperar que las cosas se pongan un poco más extrañas. La trama de este DLC empieza cuando Dani recibe una llamada de Juan Cortés sobre un cargamento de C4 y de un grupo de guerrilleros desaparecidos. Menciona que ha captado transmisiones de radio rusas y sospecha que los viejos aliados de Yara han regresado, pero se encuentra con una TV donde una mujer rusa llamada Shiest le dice que vaya a un búnker cercano. Al dirigirse a la ubicación se encuentra con su fiel perro Chorizo al lado de un soldado herido desconocido. Chorizo empieza a gruñir, y Dani se da cuenta de que algo anda mal. En ese momento el Demogorgon hace su aparición, aunque aquí es conocido como el Devorador. Estando inconsciente es encontrada por unos soldados que también son atacados, pero al recuperarse, se encuentra desarmada y con solo el collar de Chorizo, haciendo que esto sea el comienzo de la misión de Dani, donde tendrá que descubrir las desapariciones misteriosas de los Yarans, además de encontrar a nuestro preciado Chorizo. Aquí podrás explorar lugares inspirados en Stranger Things, donde dependeremos completamente del sigilo y las pocas armas que vayamos encontrando para sobrevivir a los soldados rusos, y luego, cuando ingresemos al mundo sombrío o mundo al revés por medio de unos extraños portales, deberemos enfrentar a los monstruos que lo habitan. Entre estos está, por supuesto, el Devorador, al que no podemos derrotar y del cual solo podemos huir, aunque tendremos un lanzallamas y escopeta muy útiles para neutralizarlos momentáneamente. Esto hace que el juego se convierta en una experiencia de sigilo, horror y supervivencia, haciendo que rápidamente tengas la sensación de que no todo es lo que parece a medida que te sumerges en el lugar. Brawl Stars. Juego móvil de acción multijugador, el cual es un MOBA shooter con una estética muy simpática y colorida, en el que puedes elegir entre una amplia variedad de brawlers, unos personajes con distintas habilidades y estilos de juego diferentes. Supercell y Netflix se han unido para una nueva colaboración, ya que el mundo de Stranger Things ha llegado a Brawl Stars por un tiempo limitado. El mundo al revés ha invadido Star Park, transformando varios luchadores en versiones inspiradas en la exitosa serie, introduciendo nuevos modos de juego, skins y diversos artículos. Además, algunos de estos brawlers se han adaptado al ingresar al mundo del revés, imitando a varios personajes de la serie, siendo los siguientes. Lumi 11, en el que se le puede apreciar con sus poderes telepáticos y combatir con los baffles ante los demás, siendo el aspecto del Brawl Pass de la temporada Stranger Things, y también posee dos estilos alternos. Nita Dostin, o Dostinita. Durante su viaje al otro lado ella ha adoptado un Demogorgon como una mascota especial, y además posee su versión hipercargada con dos estilos alternos. Bullhopper, el cual trae el brazo de la ley desde Hawkins a Brawl Stars, que curiosamente tiene forma de su útil revólver. Draco Eddie, desciende para arrasar esta temporada dándolo todo en supervivencia con gran presencia rockera. Gus Will, él puede parecer inocente, pero tiene el poder del otro lado y lo usa en su beneficio. Berry Scoops Ahoy, el cual no sabe cómo ha llegado aquí ni por qué va vestido así, aunque parece que le queda bien para repartir helados. En este evento conseguirás baffles, la comida favorita de Once, sirviendo como moneda de cambio en la tienda de sobres, en los que conseguirás estas skins. Para obtenerlos deberás pasar algunos modos de juego nuevos, como supervivencia en el otro lado y todos contra uno, aunque también habrá baffles que se pueden reclamar gratis. En supervivencia en el otro lado, debes sobrevivir en el mundo al revés, agregando un estilo de juego roguelike, en el que cada partida recibes nuevas cartas de habilidades con las que debes superar al resto de jugadores, haciendo que todo dependa de tus elecciones para mejorar a tu luchador. En todos contra uno, debes unirte a otros jugadores para pelear contra el poderoso Vecna, el cual está acompañado de un Demogorgon, y también combatirás contra el espíritu gigante de Frank, que al superarlos te llevará recompensas y, como no, serán más baffles. Fortnite. Más que reconocido juego multijugador Shooter Battle Royale de Epic Games. En la temporada 9 del capítulo 1 del juego, aparecieron portales interdimensionales dentro de varios centros comerciales, haciendo referencia a Stranger Things y su antesala a su colaboración con el juego, en el que se agregarían distintas skins de los personajes de la serie. En el primer set de skins lanzado se incluyó al Sheriff Hopper, el cual tiene los estilos, con y sin sombrero.
también el Demogorgon, la conocida criatura que atravesó un portal interdimensional. Además, se incluye la envoltura, zarcillos, que le daría a las armas y vehículos una apariencia temática del oscuro mundo al revés. Más adelante en la temporada, regresarían las skins en la tienda del juego, pero agregando nuevos cosméticos. Siendo esta la skin del personaje 11, la cual viene con su estilo bata de laboratorio, y bata de laboratorio con accesorio. También incluía su accesorio mochilero waffle extravagante, y el diorama de la cabaña de Hopper, así como el emoticono desayuno de poder telequinético. Y los nuevos picos, bate de Steve, y la lanza de Eddie. En el capítulo 6, mini temporada 2, regresa nuevamente una colaboración con la serie, que en este caso agrega 5 skins junto con varios accesorios. Siendo este un pack que incluye al ya crecido grupo de chicos de la serie, en el que incluye a Dustin Henderson, con su pico y accesorio mochilero. Lucas Sinclair, con su pico y accesorio mochilero. Will Byers, con su pico y accesorio mochilero. Mike Wheeler, con su pico y accesorio mochilero. También están los emoticonos, ataque de mini demogorgos y alfabeto del otro lado. Además está el pack Vecna, en el que se incluye su skin, el accesorio mochilero, reloj de Creel, el pico Vecnacha y el emoticono extracción de energía Vecna. Por último, como parte de esta colaboración, hubo una renovación total del minimapa del modo de juego Blitz Royale, en el que se puede apreciar una versión medio corrompida de Hawkins, el pequeño pueblo sobrenatural de la serie. El mapa está dividido en 2 biomas, una zona normal y el mundo al revés, un bioma oscuro e inquietante, cubierto por una noche eterna, en el que se puede ver a las sotamentes flotando ominosamente a lo lejos. También hacen su regreso los portales interdimensionales, con los que puedes teletransportarte entre las zonas del mundo al revés y las normales, además de haber distintas referencias a la serie en varios puntos del mapa. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Deja tu like si te gustó el video y comenta sobre algún otro cameo que no haya mencionado, o también si ya habías jugado alguno de estos juegos mencionados. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.